Bueno, creo que ya son las 12, creo que está todavía entrando gente. Vamos a esperar un par de minutos antes de entrar. Recordaros que tenéis interpretación, traducción en los idiomas en el globo terráqueo ahí abajo. Donc, bonjour à tout le monde. Bienvenue au webinaire pour la présentation de l'appel à projet innovation euro-régionale. C'est qu'on va attendre 1 minute supplémentaire pour que tout le monde qui s'était enregistré se connecte. Et entre-temps, vous savez, on va à des pages, les globes terráqueos, pour choisir la langue d'interprétation, soit espagnol, basque ou castillan. Donc, on attend 1 minute supplémentaire et on commence. Así ya. Ok, bah, je pense qu'on peut commencer. Bienvenue tout le monde à ce webinaire de l'Eurorégion de présentation de l'appel à projet Innovation Euro-Régionale. Et vous indiquez aussi que ce webinaire est en train d'être enregistré, donc on vous transmettra après dans la présentation comme les liens vers les replays de l'appel à projet, de l'enregistrement. Vale, je vous rappelle que vous pouvez choisir la langue de votre choix pour la traducción. Buenos días, decía que bueno, podéis elegir, recordatorio que podéis elegir la lengua de vuestra decisión para escuchar el webinario, que el webinario se está grabando para difundirlo después para aquellos que no han podido asistir o aquellos que quieran ver alguna de las partes del webinario, y que os transmitiremos también la presentación PowerPoint que vamos a proyectar, tanto en la versión en francés, que es la que está en pantalla, como su traducción en castellano. Entonces, para empezar por el principio, esta es la convocatoria de innovación euroregional de la Eurorregión Nueva Aquitania, Euskadi y Navarra. Para aquellos que no nos conozcáis, somos una agrupación europea de cooperación territorial creada en 2011 entre el gobierno de Euskadi y el gobierno de Aquitania en ese momento, y desde 2016 conformados por Nueva Aquitania y con la adhesión también del gobierno de Navarra. Nuestro objetivo es promover la cohesión y el desarrollo económico, social, medioambiental y cultural del territorio transfronterizo. Actuamos en diversos ámbitos que van desde la cultura, juventud, medio ambiente, transporte, con el desarrollo económico, empleo y formación. Para que tengáis también, para aquellos que nos conozcáis rápidamente, el territorio que cubrimos, veis que son el territorio de Euskadi, Navarra y Nueva Aquitania, en el otro, ambos lados de la frontera. Y como he dicho, pues para ir rápidamente, porque algunos de vosotros ya nos conocéis, nos regimos por nuestro plan estratégico 2021-2027, que está centrado en 3 ejes primordiales, que es la ciudadanía eurorregional, donde nos centramos en actividades de promoción de cultural, plurilingüismo, deporte, juventud y retos sociales contemporáneos.
Un segundo eje ligado a la innovación, a los ejes estratégicos, desarrollo económico, fomento del empleo transfronterizo, cooperación universitaria, formación profesional, economía circular y ciberseguridad. Un tercer eje destinado al medio ambiente, a la cohesión territorial, turismo y transporte, con un tejado ligado a la gobernanza, a la cooperación entre las distintas autoridades de los tres territorios y unas bases de esta nuestra Casa de la Eurorregión que llamamos gestión innovadora de la Eurorregión. En lo que nos centramos es en la producción de datos conjuntos estadísticos y también en la identificación de obstáculos transfronterizos en todos los ámbitos para tratar luego de ver quiénes son las autoridades competentes, cuáles son las soluciones que podemos aportar a esos obstáculos que impiden o en algunos momentos dificultan esta cooperación a ambos lados de la frontera. Con lo cual desde aquí también os invitamos que si en vuestra labor del día a día encontráis algún problema a nivel transfronterizo, nos lo hagáis saber para que nutramos entre todos esta base de datos de obstáculos transfronterizos. Y ya centrándonos en la parte que nos atañe más, la parte de nuestra convocatoria de proyectos. La convocatoria de proyectos de innovación eurorregional es una convocatoria que se empezó a lanzar en 2015. Hasta el momento hemos apoyado con 2,5 millones de euros 44 proyectos. El objetivo es apoyar desde una perspectiva transfronteriza el desarrollo competitivo y resiliente de la eurorregión. Se trata de crear cadenas de valor entre los tres territorios, generar conocimiento e innovación de una manera transversal. Se trata de cooperar para llegar más lejos en los sectores que consideramos que son estratégicos y comunes a los tres territorios. Salen estos 6 sectores estratégicos de cruzar las estrategias de especialización inteligente de los tres territorios y son los sectores que están abiertos desde ayer y hasta el 30 de octubre en la convocatoria. Este año hemos tratado, aparte de los 6 sectores, de proporcionar dentro de la documentación subsectores a seleccionar. Siempre habrá la opción de otros si no os identificáis en los subsectores, pero se trata de que más o menos podamos filtrar qué tipos de proyectos se están presentando. Hablamos del sector de fabricación avanzada de aeronáutica y movilidad eléctrica. Ahí, por ejemplo, el subsector podríamos tener tecnologías de producción, fabricación aditiva, materiales avanzados, tecnologías digitales inteligentes y eficientes, economía circular como reacondicionamiento de componentes y recursos, almacenamiento y baterías. En biociencia, salud y silver economy podemos hablar de proyectos en medicina personalizada y terapias avanzadas, dispositivos médicos y tecnologías, neurociencia y salud mental, salud digital y Big Data salud, economía circular para dispositivos y productos farmacéuticos, envejecimiento y atención sociosanitaria y social, y otros. En construcción sostenible, bosque-madera, podemos hablar de ecodiseño, economía circular, proyectos con nuevos materiales de construcción relacionados con eficiencia energética, proyectos sobre madera, bosque, silvicultura, secuestro de carbono, etc. En industria alimentaria, alimentación sana y sostenible, podemos estar hablando de proyectos que hablen sobre nuevos productos, alimentos funcionales y personalizados, producción agroecológica y productos locales, agricultura de precisión, tecnologías de transformación y conservación, proyectos sobre seguridad alimentaria y trazabilidad y proyectos sobre economía circular, subproductos y residuos. Siempre hay la opción de otros, como veis son proyectos muy amplios que tocan muchos ámbitos, por eso siempre decimos que no hay un proyecto tipo que estamos buscando o pensando en financiar. Se trata
de que nos presentéis la mejor idea posible y que luego se evaluará, pero está muy abierto a las necesidades o que podéis encontrar o intereses que estéis en estos momentos desarrollando. En el ámbito de energías renovables podemos estar hablando de digitalización, sistemas de gestión y control, almacenamiento de energía, comunidades energéticas y microrredes, materiales y componentes, reciclaje y reutilización de componentes dentro de economía circular y evidentemente están dentro de energías renovables pues todo tipo de energías, pues desde energía de las olas, eólica, solar, hidrógeno, biomasa, biocarburantes, etc. Y por último, en industrias creativas y culturales, industria audiovisual, que es un sector que se integró como sector estratégico en nuestro plan 2021-2027, es decir, que empezó a financiarse el año pasado en la convocatoria. Estamos hablando de proyectos que se dirijan a reforzar el tejido empresarial eurorregional en el sector cultural, proyectos de Big Data e inteligencia artificial y proyectos de nuevas tecnologías aplicadas al sector cultural. Todos estos subtemas con explicaciones y ejemplos en algunos de ellos están disponibles dentro del material, dentro de los documentos y bases de la convocatoria que están en la web, y es solo para ilustraros un poco tipos de proyectos o temáticas que podemos estar buscando en esta colaboración, en estos proyectos colaborativos. La convocatoria, como he dicho, se abrió ayer, 25 de septiembre, está abierta hasta el 30 de octubre al mediodía. Siempre hay un periodo para subsanar algunos de los documentos que no consigáis aportar al 30 de octubre. Entendemos que en cierto modo cae dentro de una de las semanas de vacaciones escolares de la parte francesa, pero por fechas teniendo que seleccionar en diciembre no podemos hacerlo de otra manera. Como he dicho, la selección se hace en diciembre, en la ejecutiva de la Eurorregión de diciembre, con lo cual los proyectos os recomendamos que sean para iniciar en enero de 2024. La duración de los proyectos es máximo de 18 meses a partir de la notificación de atribución de la ayuda. ¿Qué es lo que exigimos? ¿Cuál es el requisito mínimo para poder participar, para poder ser elegible a nuestra convocatoria? Es que haya un socio por cada uno de los territorios, es decir, tiene que haber un socio con sede social en Nueva Aquitania, un socio con sede social en Navarra y un socio con sede social en Euskadi. Eso es el mínimo. Luego, si hay dos socios de uno de los territorios, perfecto, no hay ningún problema, pero mínimo tiene que haber un socio por cada territorio. Puede ser empresas, fundaciones, institutos de investigación, ayuntamientos. Está abierto a cualquier tipo de entidad público y privada con personalidad jurídica que tenga sede en uno de nuestros territorios. La parte financiera. Subvencionamos hasta un máximo del 50% del coste total del proyecto con un máximo también de 75.000 euros de subvención. ¿Qué significa esto? Que si el proyecto, por ejemplo, son 200.000 euros de presupuesto total, nuestra subvención no llegará al 50% del coste total. Como máximo se puede solicitar 75.000 euros. Pero si tu proyecto es de presupuesto total 100.000, no podrás seleccionar 75.000. Nuestra subvención máxima llegará al 50%, que son 50.000. Tenemos un presupuesto de 400.000 euros para financiar proyectos, lo que significa que normalmente cada año seleccionamos entre 6 y 7 proyectos. Para que os hagáis también un poco la idea del ratio, porque no todos los años se nos presentan el mismo número de proyectos, solemos estar seleccionando más o menos la mitad de los proyectos que se nos presentan. Se nos presentan entre 12 y 14 cada año, seleccionamos 6 y 7.
y exigimos un mínimo del 20% de autofinanciación, es decir, que el 30% restante del 50% de nuestra subvención y el 20% de autofinanciación podéis o pedir otro tipo de ayudas público-privadas de las que sea compatible o será más autofinanciación. ¿Qué costes son elegibles? Los gastos de personal, desplazamiento, alojamiento, todos los gastos de prestaciones externas. Cuando hablamos de prestaciones externas son todos aquellos gastos que tengan factura. Y luego pequeños equipamientos para que no entremos en reglas de inversión con amortizaciones que no son elegibles. Cuando hablamos de pequeños equipamientos hablamos de 500 euros por unidad. O sea, ¿qué costes no son elegibles? Los gastos de preparación del proyecto, gastos generales indirectos, calefacción, electricidad, gastos bancarios. No podéis facturaros entre socios del proyecto, inversiones de más de 500 euros por unidad y los impuestos indirectos si son recuperables. ¿Qué es lo que os pedimos presentar? Os pedimos presentar una ficha proyecto, un plan de financiación, un acto de compromiso que tiene que estar firmado por los 3 socios. Este año para aquellos que... y atestaciones juradas sobre, en el caso de que os afecten por cada socio, sobre la recuperación o no del IVA y si estáis concernidos por las reglas de mínimos. La ficha proyecto tiene que estar presentada en castellano, en francés y en euskera. Tienes que presentar una ficha del proyecto en cada uno de los idiomas de la convocatoria. El plan de financiación, el presupuesto, es un único Excel que tiene que estar firmado por todos los socios. Este año, tanto el presupuesto como el acto de compromiso de los socios es un único documento trilingüe para que no haya problemáticas entre quienes lo empiezan a completar en un idioma y luego lo hacen en otro. Entonces es un único documento. En la parte del presupuesto os pedimos que nos enviéis el PDF firmado, pero también el Excel para que comprobemos si ha habido algún problema con las fórmulas que ha habido en algún otro caso en el que no se han terminado de sumar bien las columnas. Si sois más de 3 socios y tenéis que añadir alguna columna extra al presupuesto, aseguraros de que las fórmulas se trasladan. En el acto de compromiso, si tenéis algún problema y queréis que os enviemos nosotros los documentos con cómo sería si son 4 o más socios, pues nos lo pedís porque estamos a vuestra disposición. Voy a intentar compartiros bueno, luego si no... Luego si no os enseño los documentos. ¿Cómo evaluamos? Este año la novedad respecto a otras convocatorias es que la evaluación del proyecto se realizará en 2 fases. Una primera fase en la que evaluaremos si el proyecto cumple con una dimensión eurorregional, cuál es el interés a nivel eurorregional del proyecto, por qué realizar este proyecto entre los 3 territorios, qué es lo que aporta el proyecto a la cooperación transfronteriza y a la estrategia de la eurorregión. Los proyectos que no llegan a la nota mínima, o sea, a la media, ¿sí? Porque se evalúa sobre 25 puntos de 12,5, no pasarán a la segunda fase de evaluación. ¿Qué es lo que se mira en la segunda fase? En la segunda fase se envía a evaluar la parte técnica a cada uno de los servicios técnicos competentes de los territorios. Por eso os pedimos que elijáis los subsectores o si no os identificáis, nos indiquéis vosotros cuál es vuestro subsector para que podamos enviarlo a la persona más adecuada para evaluar.
Vamos a mirar cuál es la pertinencia del partenariado, cómo os complementáis entre los socios, si tiene sentido el partenariado. En eso estamos hablando de que son 20, si no me equivoco. Estamos hablando de 15 puntos para la pertinencia del partenariado. ¿Cuál es el carácter innovador? 20 puntos del proyecto. No se trata siempre que el carácter innovador sea un nuevo desarrollo de producto, o sea, innovador en sentido amplio, en la solución que se aporta a la problemática que se identifica, desde luego también a la innovación en todos los ámbitos, pero bueno, tenéis que explicarlo en la ficha del proyecto y son 20 puntos. La pertinencia de la temática del plan de acción tiene sentido con los objetivos, la viabilidad de las acciones, el calendario de ejecución y el presupuesto. Tiene todo coherencia y está bien dimensionado. Son proyectos de 18 meses con una subvención de 75.000. Tienen que ser proyectos realistas para el tiempo y el presupuesto y las acciones que se quieren conseguir con los objetivos. Eso tiene un valor de 25 puntos. 10 puntos para la difusión y comunicación en el espacio regional del proyecto, cuáles van a ser las acciones, cómo vais a comunicar, cómo os vais a asegurar de que aparece bien el logo de la Eurorregión en el proyecto. Y 5 puntos para la continuidad en el tiempo, sostenibilidad del proyecto y el partenariado. Es decir, que ya os empecéis a plantear desde el inicio cuál puede ser la continuación. Tanto puede ser una continuación o de relaciones del partenariado, o va a haber una segunda fase, o qué es lo que puede pasar después con el proyecto, unas ideas. Mencionaros que para aquellos que sea una continuación, que sea una segunda fase de un proyecto, porque es posible. Hay una última pregunta en la ficha del proyecto en el que nos tenéis que explicar cuál es la novedad respecto al anterior proyecto, tanto en objetivos como acciones, como también o porque se aumenta socios o porque se incrementa el territorio de cobertura al que se aplica el proyecto. Esas son las 3 novedades que puede haber en una continuación de proyecto que tenéis que rellenar en la ficha si queréis presentar una continuación de proyecto, que es posible. Ahora, antes de pasar a las preguntas, voy a dejar de compartir para enseñaros la ficha de proyecto y también deciros que desde la Eurorregión hemos elaborado una guía de promotores de proyectos que se presentan a nuestras convocatorias, tanto a la de ciudadanía, que sabéis que se abre de marzo a mayo, como la de innovación, que es todos los años de mediados, finales de septiembre hasta finales de octubre, principios de noviembre. Es una guía que está disponible, bueno, de aquí no la veis mucho, pero es una guía que está disponible en nuestra página web, en la que se detalla todos los documentos que pedimos, tipos de proyectos, criterios de evaluación, temas de justificación, o sea, os puede acompañar desde la ideación del proyecto hasta luego la justificación cuando seleccionamos tipos de modificaciones de proyectos que pueda haber, qué documentos presentar para la justificación financiera y técnica, con lo cual es una guía que os puede acompañar a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto con la Eurorregión. Entonces os voy a intentar ahora enseñaros la parte, las fichas del proyecto para que veáis un poco los documentos y pasamos de ahí, ¿no?, y de ahí ya pasamos a las preguntas que podáis tener para que las veáis. Deciros también que es obligatorio que toda la presentación de documentación se hace online a través de nuestra página web. Y ahí tenéis que rellenar un formulario con los datos de contacto. Cuando os pedimos en el formulario datos de contacto, se tratan de los datos de contacto de la persona con la que, si tenemos cualquier pregunta o a la que le tenemos que notificar,
nos vaya a responder. Es la persona de contacto de proyecto, no el responsable de la entidad, que puede ser. Como veis, bueno, esta es la ficha de proyecto de la convocatoria de innovación. Pedimos título, acrónimo, cuáles son los socios. Esto es un pequeño resumen, la temática principal, la subtemática y si hay un elemento transversal. Elementos transversales en nuestra convocatoria es la digitalización y la sostenibilidad. Entonces, luego resumen y los resultados previstos. Luego hay una pregunta sobre el partenariado para que nos describáis un poco cómo son los socios, naturaleza jurídica y una descripción. Pregunta, como hemos dicho, sobre la complementariedad de los socios, por qué es pertinente la colaboración propuesta para la ejecución del proyecto. Una pregunta sobre descripción del proyecto, objetivos, cuál es el carácter innovador. Como veis, podéis identificar muy bien la puntuación con la pregunta, os intentamos dar alguna respuesta. Las palabras están limitadas porque no estamos buscando tesis doctorales, tiene que ser algo que entendamos cuando lo leamos, pero no queremos tesis doctorales. Si en vez de 250 palabras son 255, no pasa nada porque no nos vamos a poner a contarlas, pero no queremos tesis doctorales. Luego tenéis el plan de acción con las acciones, título de acción, descripción, cuáles son los socios que van a estar involucrados, porque se trata de un proyecto de colaboración, no de que cada socio haga una parte del proyecto en su organismo y luego hay un resultado conjunto. Se trata de fomentar la colaboración, de intentar crear cadenas de valor regionales en todos los ámbitos. Luego el calendario, o sea, entendemos que pueden ser calendarios aproximativos, por acción nos vais clicando, porque se trata de que podamos ver más o menos cómo prevéis la ejecución y si tiene coherencia con la descripción de las acciones que habéis hecho. Una pregunta sobre la comunicación del proyecto, como que nos describáis un poco más en detalle las acciones, y luego la pregunta sobre el valor añadido eurorregional transfronterizo del proyecto y cómo contribuye a las prioridades de la eurorregión. Y las medidas para la continuación del proyecto tras la finalización. La pregunta 7, como he dicho, es solo para aquellos que estén presentando un proyecto de continuación. Para que veáis, es el plan de financiación. Hay una tabla resumen que se agrega de las tablas individuales de cada uno de los socios. Entonces, pues os pedimos cuáles son los ingresos, cuál va a ser la subvención que solicitáis, la parte de autofinanciación, si hay otras subvenciones, si se diferenciamos entre subvenciones regionales y otras subvenciones público-privadas, porque si hay una subvención, en este caso de Gobierno Vasco, Gobierno de Navarra o Consejo Regional de Nueva Aquitania, la suma entre esa subvención y nuestra subvención no podría superar el 50%. Y luego tipos de gastos, gastos de personal, comunicación, desplazamiento y prestaciones externas. Cuando vais a cada uno de vuestros por socio del proyecto, sí que nos podéis detallar. Cuanto más nos detalléis en la parte de gastos, sobre todo en la parte de prestaciones externas, qué tipos de gastos estiméis que vais a tener, será más fácil evaluar y aportará más detalle. Como he dicho, se completa todo a través de nuestra web, con lo cual entráis en nuestra web. En proyectos está la parte de convocatoria de proyectos innovación eurorregional. Aquí os podéis descargar todos los documentos y cuando le dais a presentaros, os lleva a presentar el proyecto. Aquí subís los diferentes documentos y nos rellenáis título de proyecto, cuál es el acrónimo, en qué ámbito os estáis presentando, el ámbito secundario que podéis seleccionar o presentar otro, eje transversal, presupuesto total y subvención solicitada. Y luego los datos de cada jefe de fila. De ahí, como he dicho, aquí el contacto de la persona a la que, si tenemos cualquier duda o falta cualquier documento o traducción, nos podamos dirigir. Y
a enviar. Cuando cliquéis en enviar, os tendrá que salir un certificado de que se ha enviado, un mensaje de que se ha enviado correctamente y recibiréis un email. Si no lo enviáis, si no lo recibís, por favor, poneos en contacto conmigo. Ahora os dejaremos mis datos por si ha habido algún problema en el envío. Intentad no esperar hasta el último momento. Os voy a enseñar... Voy a enseñaros la guía. Como he dicho, que por si acaso lo vuelvo a repetir, el acto de compromiso y el presupuesto y el formulario tienen que estar enviados para el 30 de octubre. Son documentos que no se pueden subsanar. Lo que sí que os podríamos dar una semana suplementaria es si falta algunas traducciones de la ficha proyecto. Y esto es lo que os comentaba, de que aquí tenéis la guía del promotor de proyectos que hemos elaborado. Está disponible en nuestra página web y también os la haremos llegar, porque pues ahí podéis ver pues, desde preparar vuestra candidatura, las fases, los documentos, nuestro plan estratégico, etcétera, las prioridades, como a las partes pues, de los documentos que pedimos, qué es lo que hay que rellenar en cada uno de los documentos, qué es lo que estamos buscando, los criterios de evaluación y selección, los calendarios y luego también toda la parte de ejecución del proyecto una vez que se ha seleccionado, cuáles son los diferentes pasos y se indica que si se selecciona vuestro proyecto en el momento de la firma del convenio con el jefe de fila, se realizará un primer pago del 40% de la subvención y a la finalización del proyecto, cuando se justifique la parte financiera y técnica, se realizará el pago del 60% restante en función de si habéis ejecutado todo el presupuesto presentado. Las obligaciones de comunicación con ejemplos, si hay que modificar el proyecto y los documentos que pedimos para la justificación, tanto en caso también pues, que pedimos para gastos de personal, para transportes, etcétera. Entonces esto está en la página web y os recomiendo que os la descarguéis si estáis pensando en presentaros a un proyecto de nuestra convocatoria. Y ahora pasamos si hay alguna pregunta. No sé si había... Los proyectos deben dar comienzo en el momento de recibir la financiación de la convocatoria a acciones concretas que se presentan en el marco de la... A ver, los proyectos, los gastos son elegibles a partir de la notificación, es decir, que no se podrán imputar gastos o justificar gastos anteriores a la selección. Si seleccionamos el 15 de diciembre este año, si hay facturas del 14 y del 13 de diciembre, no serán imputables. Si luego os decimos que son gastos elegibles a partir del 15 de diciembre de 2023 y empezáis el proyecto en enero, no pasa nada. Tenéis bolsa de colaboradores entre las regiones. Si tenéis alguna duda sobre socios, os podríamos indicar en función de los que se han presentado en otras convocatorias. También os podéis dirigir a Acción Exterior de los 3 gobiernos. Creo que Sofía, si puede saludar, está como representación de Nueva Aquitania y no he visto, está Marina, que conocéis de Octefa para Navarra, y hay Nara de Gobierno Vasco, pero os podríamos poner en contacto si tenéis alguna duda. Sí, mandaremos todos los documentos por email y así como el enlace para la grabación del webinario.
Un doctorando puede ser fuente de autofinanciación. Sí. No, sí, de autofinanciación, sí. El sueldo de un doctorando, sí, son gastos eso lo incluiríamos como gastos de personal. Se podrían incluir como gastos de personal. Es posible hacer participar a miembros de fuera de la región. Por ejemplo, nuestra universidad tiene dos sedes, una en Po y otra en Cergy. Pueden participar laboratorios de Cergy. Los gastos del laboratorio en Cergy no serán elegibles. O sea, los gastos tienen que ser gastos de la subvención, entiendo que irá para la universidad con la sede en Po y serán ellos los que presenten el presupuesto. O sea, tiene los laboratorios o socios fuera del territorio de la eurorregión pueden presentarse, pero no pueden recibir financiación. ¿Cuál es el nombre del contacto de Navarra? Es Marina Roncal, pero cuando os enviemos la presentación os pondremos los contactos de los tres gobiernos para que os podáis poner en contacto con ellos si tenéis alguna duda respecto a socios, porque os pueden ayudar ellos. Sí, es correcto, no se financian costes indirectos, no podemos financiar eso. Est-ce que les frais des plateformes instrumentales sous facture sont éligibles? Oui. No sé, no hay más preguntas. No sé si había alguna pregunta más o si ha quedado todo claro. ¿Cómo solicitar que incluya nuestra universidad en el mapa de partenaires disponible? Eso, estamos en ello. Os tengo que enviar el formulario y lo tengo en mis tareas pendientes para los de Sergi. Frais de location en hangar sont-ils éligibles? Depende. En plan de si se va a utilizar exclusivamente para el proyecto y está justificado, si vais a para alguna de las actividades, serán elegibles, pero tienen que estar exclusivamente para el proyecto y justificado. Cuanto más lo detalléis en el presupuesto, en la presentación del presupuesto, mejor, porque si ese presupuesto se aprueba con esa estimación, significará que es elegible. En principio, si hay factura y está dedicada al proyecto y se estima que es pertinente, sí. No. Nosotros ahora mismo no tenemos ningún proyecto en mente. Pues si estáis abiertos a colaboraciones o a ser socios en algún proyecto, una parte os podéis poner en contacto conmigo para decir qué tipos de proyectos o quiénes sois o escribir también, igual os podemos dar paso para que explicáis un poco y si aquí hay alguno de los otros socios os identifiquen y si no me podéis decir a mí si hay alguien que se pone en contacto con nosotros o con algunos tres gobiernos sobre búsqueda de socios, os podríamos poner en contacto. Sur l'éligibilité des frais de plateforme instrumentale, faudrait justifier la pertinence pour les projets. Mais s'il y a une facture et que c'est vraiment indispensable pour les projets, c'est éligible. Sí, las entidades públicas podéis participar y ser socios en el proyecto. No sé si hay alguna pregunta y si no, Cristina, si le puedes
Vale. Si tenéis preguntas o fíldelo en cualquier momento, voy a pasar directamente a... Ahí tenéis mi contacto, mi email. Me podéis escribir de aquí al 30 de octubre en cualquier momento para dudas, para que nos reunamos también si queréis presentarme vuestra idea de proyecto, para que os pueda aconsejar, hablar sobre el proyecto, tipologías, qué es lo que buscan. Nosotros desde la Eurorregión no emitimos nota, con lo cual os podemos acompañar hasta presentar el proyecto, con lo cual ahí tenéis mi contacto para cualquier duda que tengáis durante la preparación de los proyectos. Cuando os enviemos la presentación incluiremos los contactos de Gobierno de Navarra, Gobierno Vasco y Nueva Aquitania, por si tenéis también dudas sobre posibles socios. Igual en algunos casos pueden aconsejar mejor ellos que nosotros. Y no sé, Cristina, si le puedes dar voz, si quiere, a María Rodríguez Vicente para que explique un poco en qué proyectos podrían estar interesados en participar. Pero bueno, o si hay alguna otra pregunta. Vale, nos contactas vía email. Vale, perfecto. Vale, pues no sé si hay alguna pregunta más. ¿Se ha quedado todo claro? No, no os veo, es difícil a veces saber. Deciros eso, lo dicho, que estamos a vuestra disposición para cualquier duda que os pueda surgir, para acompañaros a lo largo de la presentación del proyecto. Tenéis toda la documentación que está colgada en nuestra web. Como he dicho, es hasta el 30 de octubre a las 12 del mediodía. Os vamos a enviar las presentaciones con la grabación y esperamos que salgan ideas innovadoras e interesantes de colaboración. No hay ninguna otra pregunta, pues vamos a dejarlo aquí, a no ser que Sofía, tú como Nueva Aquitania quieras presentarte. Oui, merci Leyde. Bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Sophia Munevar et j'ai travaillé à la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Leyde elle va vous envoyer nos contacts. Donc, on est à votre disposition en cas de doute. Merci. Vale, muchas gracias. Sofía, porque no... Es que es de 3 regiones, entonces ahora habla una en francés y al momento lo está traduciendo, ¿sabes? Vale, bueno, La pues inteligencia artificial. creo Sí, sí. que se está colando alguien. Sí, creo que no hay nadie más. Creo que entre los participantes. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, lo dejamos. Ah, sí, está Marina. No sé si. Marina. Marina, ¿nos escuchas? Que no te había visto que estás entre los participantes, por si desde Navarra queréis decir algo. Pues parece ser que no. Marina, vale. Pues nada, muchas gracias a todos y si tenéis cualquier duda, pues estamos a vuestra disposición, lo dicho, os mandaremos toda la información. Hay una pregunta más. Marina, sí, te he dado paso para que puedas hablar, tienes el micrófono cerrado. Ay, gracias, gracias. ¿Se me oís? Sí. Es que justamente cuando te estabas dirigiendo a mí, estaba hablando con una persona aquí, perdón. Bueno, pues alguien ha preguntado quién era la persona referente en Navarra. Bueno, estamos en Acción Exterior, soy Marina Roncal
Y bueno, Leire tiene mis datos, si no también los puedo poner aquí ahora en preguntas y respuestas, por lo menos mi email, que lo puedo escribir ahora mismo, y cualquier duda entre bueno, la Euroregión o nosotras, y si os veis más cómodos para poder hablar o para poder presentar el proyecto, estamos a vuestra disposición como siempre. Voy a poner, como he dicho, mi email, a ver si se ve. ¿Vale? Y para las personas que estén atendiendo que sean navarras, pues lo dicho. Y muchas gracias. Vale, muchas gracias, Marina. Eso, lo dicho, están en acción exterior y eso, os mandaremos todos los contactos de los 3 gobiernos para que podáis contactar con ellos. Pues si no hay ninguna pregunta más, pues muchas gracias a todos por participar y esperamos que nos presentéis preguntas y respuestas, algo más, ¿no? Que nos presentéis proyectos muy interesantes y que podamos seleccionarlos. Muchas gracias, eskerrik asko, merci beaucoup, au revoir. Gracias.